es más que música y fama. Se trata del dolor, la huida y las luchas personales que dieron forma a su icónico sonido. Benny revela las verdades ocultas que hemos intuido durante mucho tiempo, pero que nunca habíamos escuchado de verdad. Siga con nosotros para conocer las emociones y experiencias más profundas que impulsaron a una de las bandas más legendarias del mundo. El arquitecto del sonido. Antes de que ABBA se convirtiera en la máquina musical mundial que es hoy, Benny Andersson era solo un niño fascinado por las melodías, no por la fama. Creció rodeado de música clásica y folky, aprendiendo estructura y emoción mucho antes de tocar un sintetizador. Mientras el mundo cantaba Dancing Queen, Benny se formó con el acordeón sueco y las armonías eclesiásticas. Estas raíces tempranas le dieron una brújula musical estable. Incluso cuando ABBA perseguía las luces de discoteca, su sonido procedía de un lugar más profundo, no de tendencias, sino de capas atemporales. El trabajo de Benny con Björn Ulvaeus creó un equilibrio que la mayoría de las bandas nunca encuentran. Benny creaba los acordes, la tensión, el sentimiento, mientras que Björn se encargaba de las letras y la historia. Juntos construyeron canciones que parecían sencillas, pero que escondían un peso emocional bajo cada compás. Benny no solo escribía música, sino que la esculpía. Este proceso hizo que las canciones de ABBA se sintieran vivas incluso décadas después. En el estudio, Benny era implacable. Pasaba días enteros ajustando una sola armonía o nota. Perseguía un sentimiento más que un sonido, trabajando hasta que la pista coincidía con la emoción en su mente. Hay historias de Benny repitiendo secciones una y otra vez, no por la perfección, sino por la honestidad. Cada canción era un mensaje, aunque los oyentes no siempre oyeran el significado completo. Mientras Agneta y Frida eran el centro de atención, Benny a menudo observaba desde un segundo plano. Una vez admitió que nunca se sintió realmente visto en ABBA, no como una estrella sino como un artesano. Los fans gritaban por los cantantes, pero pocos se fijaban en el hombre que arreglaba cada cuerda, cada eco. Tras el cristal de la sala de control, Benny soportaba la presión de hacer que todo funcionara. No era la cara de ABBA, pero siempre fue el núcleo. También era el arreglador, el encargado de mantener unida a la banda. Cuando surgían tensiones creativas, Benny solía intervenir para suavizar las cosas. Manejaba no solo la música, sino las emociones detrás de ella. Ese papel le desgastó en silencio. Con el tiempo, ser el pegamento del grupo se convirtió en una carga silenciosa de la que rara vez hablaba. La mayoría no se da cuenta de lo mucho que Benny dio forma a la identidad de ABBA. Sin él, la banda podría haber sonado brillante pero hueca. Sus progresiones de acordes aportaban tristeza a las melodías alegres, creando un contraste que la gente no podía explicar pero que siempre sentía. Incluso las canciones más alegres de ABBA tenían sombras, y eso era obra de Benny. Dio profundidad a su música sin llamar la atención sobre sí mismo. También impulsó la tecnología en el estudio. Benny no tuvo miedo de utilizar los primeros sintetizadores y grabaciones multipista para ampliar su sonido. Mientras otras bandas se ceñían a fórmulas sencillas, ABBA utilizaba capas de instrumentos y efectos que daban una sensación rica y cinematográfica. Benny no se conformaba con lo que era popular. Construía paisajes sonoros que contaban historias por sí mismos. Su trabajo de estudio sentó las bases de la producción pop moderna. Lo que distingue a Benny es cómo convirtió el silencio en parte del sonido. Sabía cuándo contenerse, cuándo dejar respirar una melodía. Ese control hacía que las canciones de ABBA parecieran más humanas. No estaba alardeando, él estaba construyendo la confianza con el oyente, guiándolos a través de altos y bajos. Esta habilidad no se puede enseñar, y es la razón por la que su música sigue vigente hoy en día. En una entrevista reciente, Benny reveló una verdad sorprendente. Dijo que utilizaba la música para procesar sentimientos que no podía expresar en la vida real. Mientras otros miembros del grupo trataban las emociones directamente, él dejaba que el piano hablara por sí solo. Eso significa que muchas de las canciones más tristes y bellas de ABBA eran la forma que tenía Benny de evitar la confrontación. No se escondía, pero tampoco estaba totalmente presente. Esta idea cambia nuestra forma de entender ABBA. Detrás de la imagen perfecta del grupo había un hombre que luchaba contra la conexión. Benny no estaba distante porque no le importara. Estaba distante porque la música le proporcionaba un lugar más seguro donde sentirse. Cada canción era a la vez creación y evasión.
Era la forma en que se mantenía unido mientras todo lo demás se desmoronaba. Ahora, a los 78 años, Benny mira atrás y ve el patrón. Sabe que no persiguió la fama. Perseguía la sensación de una nota perfecta, una resolución limpia. Y mientras ABBA se convertía en un fenómeno mundial, él se sentía a menudo como un extraño dentro de él. Los aplausos no llenaron el vacío, pero la música sigue haciéndolo. La verdad detrás del éxito de ABBA no era solo la música. Era rivalidad oculta, ego y una frustración más profunda que nadie veía cuando el amor hiere en armonía. La relación de Benny y Frida no empezó con fuegos artificiales. Empezó con música. Las largas noches en el estudio desdibujaron las fronteras entre el trabajo y algo más profundo. Su conexión no se formó en cenas a la luz de las velas, sino a través de melodías que revelaban partes de sí mismos. La música les proporcionó un lenguaje común cuando las palabras se quedaban cortas. No se trataba tanto de romanticismo como de reconocimiento. Dos personas que encuentran seguridad en el sonido. Frida aportaba un corazón abierto y una energía cruda a cada sesión. Benny, en cambio, era callado e introvertido, más cómodo detrás de un piano que en una conversación seria. Sus diferencias mejoraban la música, pero dificultaban la relación. Frida sentía las emociones en voz alta. Benny los procesaba en silencio. Lo que funcionaba creativamente no siempre se traducía en casa. En el centro de su vínculo estaba el trauma. Los primeros años de Frida estuvieron marcados por el abandono y el miedo, mientras que Benny había aprendido a reprimir las cosas desde la infancia. Ninguno de los dos sabía cómo abrirse del todo, así que utilizaron las canciones para hablar sin hablar. Las letras se convirtieron en su terapia, pero en lugar de curar, distanciaron. En entrevistas, Benny ha admitido que estaba más disponible emocionalmente en el estudio que en la vida real. Volcaba sus sentimientos en letras y acordes, y se apagaba cuando la música se detenía. Frida necesitaba a alguien presente fuera de la cabina, alguien que pudiera sentir sin componer. Benny no era esa persona, y desde entonces lo ha reconocido. Dice que la música fue su escudo, no su solución. Canciones como The Winner Takes It All y One of Us no eran solo baladas de ruptura, eran mensajes envueltos en sonido. Benny admite ahora que escribió esas canciones no para expresar arrepentimiento, sino para evitar hablar de ello. La música le daba control, mientras que las emociones de la vida real le resultaban demasiado complicadas de manejar. Se ha confesado culpable por eso. Escribir el dolor era más fácil que poseerlo. Frida, en cambio, vivía cada letra. Cantaba con todo el peso de su tensión y desgarro. Para ella, esas canciones no eran abstractas, eran personales, pero Benny permanecía detrás de la cortina, dejando que la música hablara y evitando las conversaciones difíciles. Este desequilibrio acabó resquebrajando los cimientos de su relación. Amaban de forma diferente. Frida necesitaba calor y respuesta. Benny necesitaba espacio y silencio. Estas necesidades chocaban constantemente, incluso cuando su música se hacía más poderosa. Su vínculo sobrevivió más tiempo en el estudio que en casa. Lo que sonaba a química a menudo era solo distancia bien producida. El público veía glamour y éxito, pero dentro del grupo las cosas se desmoronaban. Benny no era infiel como decían los titulares. Su fracaso no fue traición, fue desapego. Podía escribir una melodía inquietante, pero le costaba mantener una conversación real sobre sentimientos. Con el tiempo, esa brecha emocional se hizo imposible de cruzar. Una de las recientes admisiones de Benny añade una nueva capa. Dijo: «Di mis mejores frases a las canciones, no a las personas que necesitaban oírlas de mí». Esa tranquila confesión cambia toda la historia. No se trataba de quién tenía razón o no, sino de cómo Benny usaba la música para eludir la vulnerabilidad. No era cruel, tenía miedo. Afrontar las emociones directamente le parecía demasiado arriesgado, así que en su lugar construyó muros musicales. El resultado fueron canciones que conmovieron al mundo, pero fallaron a las personas más cercanas a él. Ese es el coste oculto de la genialidad. Mirando atrás, Benny no culpa a Frida. Ahora entiende que ella pidió conexión, y él le dio arte. Ahora ve que la misma música que los unió también los separó. Su mayor don era también su mayor defecto. Podía hacer sentir a la gente, pero le costaba sentir con ellos. Este capítulo no es sobre culpar, es sobre perspicacia. Se trata de ver a Benny no como el callado del fondo, sino como alguien que se escondía detrás de la armonía. Mientras otros peleaban o lloraban, él componía. Y al hacerlo,
Perdió oportunidades de mostrarse realmente a las personas que más le importaban. A sus 78 años, Benny ha empezado a desentrañar esta parte de su pasado. Ahora ve que el silencio, incluso en forma de música, puede ser tan dañino como la ira o la distancia. No está reescribiendo la historia, está revelando la parte que siempre estuvo ahí, justo debajo de la melodía. Por primera vez, escuchamos la historia completa. Y no viene con un estribillo. La rivalidad silenciosa que nunca oíste. Al mundo le encantaba hablar de la rivalidad femenina de ABBA. Los fans discutían sobre quién era la mejor cantante, quién llevaba los mejores trajes y quién tenía más drama. Pero la tensión real y tácita no tenía nada que ver con Agnetha o Frida. Era Benny, compitiendo en silencio, no con una persona, sino con la fama misma. No perseguía el aplauso, sino el reconocimiento de algo más profundo que lo que el mundo veía. En todas las sesiones fotográficas y titulares, los focos se inclinaban hacia las mujeres. Su belleza, moda y vida personal atraían las cámaras. Mientras tanto, Benny y Björn eran etiquetados silenciosamente como los hombres detrás de la música. Por muchas canciones que compusieran o éxitos que produjeran, no eran la cara de la marca. Para Benny, no se trataba solo de reconocimiento, sino de ser visto como realmente era. Benny no era una figura de fondo, era el arquitecto de todo su sonido. Pasaba largas horas componiendo armonías, elaborando acordes y creando melodías que se quedaron grabadas en la cabeza de la gente durante décadas. Pero cuando llegaban los premios o las revistas, hablaban del grupo. Su nombre apenas aparecía en las notas a pie de página. No estaba enfadado con las mujeres, sino dolido por cómo el mundo ignoraba el verdadero trabajo que había detrás del brillo. Él creaba la emoción, pero otros acaparaban el protagonismo. Benny ha dicho que a menudo se le consideraba el frío cerebro de ABBA. Le hacían parecer una máquina, inteligente pero distante, técnico pero no emocional. Sin embargo, la verdad era lo contrario. Estaba vertiendo su alma en esas canciones. No solo programaba música, expresaba dolor, amor y anhelo a través de cada acorde. Este etiquetado erróneo le persiguió durante años. Críticos y fans trataban las canciones de ABBA como pop pegadizo sin profundidad. Pero detrás de esa sencillez estaba el desamor, la disciplina y la obsesión por la perfección de Benny. Construía canciones que hacían llorar a la gente, pero esas lágrimas solían atribuirse a los cantantes. El silencioso resentimiento de Benny creció, no contra sus compañeros de banda, sino contra cómo se contaba la historia. En las entrevistas, Benny ha empezado a hablar de cómo esto influyó en su visión del legado. No quiere aplausos por la fama, quiere que la gente entienda el sacrificio. Mientras las mujeres se enfrentaban a sus propias presiones en el candelero, Benny se iba borrando poco a poco de su propia obra. Su nombre no era tendencia, su cara no vendía carteles, pero sin él no había música. No se trata de ego, sino de la verdad. Benny ayudó a crear un fenómeno global, pero a menudo se sintió invisible en él. No perseguía la popularidad. Intentaba demostrar que la música no era solo entretenimiento. Era su voz, su terapia y su lenguaje. Ser tratado solo como el técnico detrás de un grupo pop era como ser incomprendido en el nivel más profundo. La verdadera rivalidad no era Benny contra las mujeres, era Benny contra la percepción. Estaba inmerso en una batalla silenciosa contra un mundo que no veía cuánto de sí mismo ponía en las canciones. La diferencia de fama entre él y los cantantes no era de talento, sino de imagen, y esa brecha le hizo sentirse olvidado, incluso en los mayores escenarios del mundo. Con el paso del tiempo, Benny dejó de intentar cambiar la narrativa. Se centró en su trabajo, partituras de películas, musicales y otros proyectos creativos en los que tenía pleno control. Pero incluso en esos años tranquilos, la frustración persistía. Sabía lo que había aportado, sabía lo poco que se le reconocía. Recientemente, Benny admitió que solía leer críticas con la esperanza de que alguien se fijara en la estructura de sus canciones, las emociones de los arreglos o los riesgos musicales que asumía. La mayoría no lo hizo, se le ignoró o se le malinterpretó. E incluso ahora, la gente recuerda las caras, no al hombre que construyó los cimientos. Ese silencio se convirtió en un legado propio. Benny nunca quiso la fama en el sentido tradicional, pero sí la justicia. Quería que la gente viera que era más que un teclista en la parte de atrás. Era él quien esculpía el sonido que transmitía cada emoción. Y cuando el mundo lo llamó pop fluff, era más profundo de lo que se pensaba.
Este capítulo replantea lo que los fans creían saber sobre la dinámica interna de ABBA. La verdadera división no era personal, era estructural. La fama tiene reglas, y Benny no encajaba en el molde. Era demasiado callado, demasiado reservado, demasiado centrado en el trabajo, pero sin él, no habría habido magia para marcarlo. Y esa es la verdad que la historia casi olvidó. El final de ABBA no fue una pelea dramática, fue el momento en que la música dejó de parecer real, y todo cambió al deshacerse. El éxito de ABBA a finales de los 70 parecía imparable. Con sus canciones pegadizas y su fama mundial, parecía que estaban en la cima del mundo. Pero detrás del glamour, empezaban a formarse grietas. No fue una ruptura dramática ni una pelea repentina, sino un declive lento y doloroso, como una casa que se pudre silenciosamente desde dentro. La presión de las giras constantes, el agotamiento creativo y la tensión emocional empezaron a hacer mella en el grupo. Con el paso de los años, Benny y el resto de ABBA se encontraron atrapados en un ciclo incesante. Las giras les llevaron a todos los rincones del mundo, pero también agotaron su energía. Los fans aplaudían, los éxitos se sucedían, pero faltaba algo. Para Benny, era un sentido de honestidad en la música. Recuerda el momento exacto en que supo que era hora de parar. No por ningún conflicto, sino porque la música ya no le parecía auténtica. La chispa que hacía que las primeras canciones parecieran frescas y emocionantes había empezado a desvanecerse, y lo que estaban creando ya no resonaba con él de la misma manera. Benny admite que cuando ABBA llegó a su fin, no estaba allí por pasión o amor al grupo. Fue la culpa y el deber lo que le mantuvo en la banda. Se quedó porque se sentía responsable del éxito y no quería defraudar a nadie, pero en el fondo, sabía que no era lo mismo. La alegría creativa que una vez le impulsó había desaparecido. Se había quedado atrapado en el peso de las obligaciones, en lugar de seguir adelante por verdadero entusiasmo por la música. El final llegó sin mucha ceremonia. No hubo una gran conversación ni una despedida emotiva, solo un lento desvanecimiento en el silencio. No hubo grandes despedidas ni un cierre, solo la repentina constatación de que todo había terminado. Los miembros de la banda se separaron y los titulares de los medios de comunicación insinuaron el fin de una era. Benny reflexiona sobre lo extraño que fue que nunca hablaran de ello como grupo. No se sentaron a hablar de lo que estaba pasando, ni de cómo se sentían. Fue solo una decisión tácita que se había tomado, y la música se detuvo. Frida, en cambio, pasó página rápidamente. Ya había empezado a desvincularse emocionalmente de la banda, incluso antes de que terminara oficialmente. Para ella, el final había llegado antes, y había encontrado la manera de dejarlo ir. Pero para Benny no fue tan fácil. Admite que tardó otra década en darse cuenta de que no lo había superado del todo. Él no había llegado a un acuerdo con el final de ABBA, y el peso emocional de la misma persiste en formas que no podía escapar. El silencio que siguió a la separación le atormentó, y en aquel momento no comprendió hasta qué punto le había afectado. Benny recuerda ahora el final de ABBA como una época de muerte creativa, más que de escándalo o drama personal. El grupo no se separó por una gran pelea ni por una historia sensacionalista. Era simplemente que el pozo creativo se había secado. La parálisis emocional que siguió fue algo que el público no vio. Los aficionados y los medios de comunicación buscaban una historia jugosa, un final dramático, pero la realidad era mucho más tranquila. Fue el tipo de colapso silencioso del que la gente no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Para Benny, el final de ABBA no se debió a un acontecimiento concreto ni a un desencuentro con sus compañeros. Fue una serie de pequeños momentos en los que la chispa se desvaneció. La pasión por crear música juntos se había disuelto, dejando tras de sí solo una cáscara hueca de lo que una vez fueron. Pero incluso después de que la música se detuviera, la presión no cesó. Las expectativas de que ABBA siguiera cosechando éxitos, el peso de sus éxitos pasados, seguían pesando sobre ellos, incluso cuando la banda ya no estaba en activo. Reflexionando sobre aquella época, Benny la ve ahora como lo que fue, un periodo de agotamiento, tanto creativo como emocional. No se trataba solo de la música, se trataba de cómo se habían perdido a sí mismos en el proceso. ABBA había dado tanta energía al mundo que ya no les quedaba nada que darse. La confesión de Benny sobre su permanencia en el grupo, más por culpa que por pasión, añade una nueva capa a la historia del final de ABBA.
No fue una decisión tomada por entusiasmo o amor por lo que estaban haciendo. Era simplemente una cuestión de no saber cómo dejarlo ir. Al final, la disolución de ABBA no se debió a un único acontecimiento dramático, sino a una desilusión gradual. El grupo lo había dado todo por la música y los fans, pero en el proceso se habían perdido a sí mismos. La presión de mantener su imagen pública, combinada con el agotamiento creativo y el distanciamiento emocional, hizo imposible continuar. La perspectiva de Benny sobre el final de ABBA ofrece una visión fresca y más matizada de la ruptura de la banda, que no tiene sus raíces en el escándalo, sino en la lenta y dolorosa realidad del agotamiento creativo y emocional. El final de ABBA no estuvo marcado por la ira o el drama, sino por la comprensión de que la música había seguido su curso. Fue un colapso silencioso, que nadie pudo ver hasta que ya había terminado. Un compositor en el exilio. Tras el telón final de ABBA, Benny desapareció de los focos. No trataba de evitar el ojo público, sino de encontrar la paz tras la tormenta de la fama. Se sumergió en nuevos proyectos, centrándose sobre todo en el teatro, las orquestas y la música para películas. La música, sin el bagaje de personalidades, fama o desengaños, se convirtió en su santuario. Este periodo de su vida se convirtió en una forma de recuperación, una manera de curarse del agotamiento emocional del éxito explosivo de ABBA. El trabajo de Benny durante estos años no consistía solo en crear nuevos sonidos, era una forma de terapia. La música que compuso para Chess y Christina, From du Vemola, le permitió explorar un profundo territorio emocional. Utilizó estos proyectos como válvula de escape para sentimientos que no había expresado plenamente durante el reinado de ABBA. Trabajar en el mundo de la música le dio a Benny la oportunidad de desvincularse del mundo del pop, donde había formado parte de una máquina de producir éxitos, y centrarse en algo más personal e introspectivo. Fue un viaje de resurrección artística, en el que Benny pudo reconstruir su identidad creativa en sus propios términos. Mientras trabajaba en estos nuevos proyectos, Benny empezó a enfrentarse a emociones que había enterrado durante años. En una entrevista posterior, admitió que durante los años 90 llevaba un diario lleno de cartas sin enviar. Estas cartas estaban dirigidas a sus antiguos compañeros de banda, Frida, Agneta y Björn. En esas páginas escribió todo lo que no se atrevía a decir en los años 70, cuando la música, la fama y la atención estaban en su punto álgido. Las cartas fueron un ejercicio emocional en bruto, que ayudó a Benny a trabajar los sentimientos de culpa, frustración y amor no expresado que le habían perseguido. Reflexionando sobre la vejez, Benny ha dicho que ahora se siente más libre como músico de lo que nunca se sintió en ABBA. Sabe que ya no tiene que perseguir la fama ni la aprobación. Puede crear puramente para sí mismo, sin el peso de expectativas externas. Pero esa libertad tiene su precio, una persistente sensación de tarea inacabada. Benny se siente a menudo perseguido por el pasado, no solo por la música, sino por la complejidad emocional de su vida durante el apogeo de ABBA. Admite que nunca comprendió del todo sus experiencias mientras las vivía, y que solo ahora, con la distancia, puede empezar a darle sentido. En sus últimos años, Benny ha asumido un papel que va más allá de crear música para sí mismo. Empezó a tutelar a jóvenes compositores escandinavos, transmitiéndoles sus conocimientos y experiencia. Pero no se trata solo de enseñarles los tecnicismos de la música. Se trata de guiarles en la honestidad emocional, algo que el propio Benny no llegó a comprender del todo en sus primeros años. Se ha convertido en una sabia figura mayor, que ofrece consejos no solo sobre composición, sino también sobre cómo afrontar los retos emocionales que conlleva ser artista. Es su forma de formar a la próxima generación, no solo en términos de sonido, sino de comprensión de las complejidades emocionales que conforman una carrera. El viaje de Benny desde el genio torturado de ABBA hasta el mentor reflexivo de hoy es un testimonio de su crecimiento como persona y artista. Tras el éxito de ABBA, encontró la forma de reconstruir su vida creativa de una manera más honesta y significativa. Su tiempo de aislamiento no fue solo un retiro de la atención pública, sino una oportunidad para redescubrir quién era más allá de la fama y la música. A través de su trabajo en el teatro y su labor como mentor, Benny ha encontrado una forma de conectar con la música a un nivel más profundo, y al hacerlo se ha convertido en un guía para otros que seguirán sus pasos. Su historia es un poderoso recordatorio de que la reinvención es posible, incluso para quienes ya lo han conseguido todo.
ABBA no se rompió por la fama. Se rompió porque la gente que había dentro era demasiado humana, demasiado frágil para sobrevivir a lo que siempre sospechamos. En un raro momento de reflexión, Benny Andersson, que ahora tiene 78 años, suelta la confesión definitiva. Admite algo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. ABBA no se construyó sobre la alegría. Se basaba en el dolor, la evasión y la frágil humanidad. En una entrevista reciente, Benny lo deja todo al descubierto. ABBA funcionaba porque estábamos rotos. La música nos hacía sentirnos completos. Esta sencilla pero profunda afirmación revela la verdad que se esconde tras el inmenso éxito de ABBA. El grupo no prosperó porque fueran perfectos o siempre felices, sino porque tenían profundos defectos y buscaban algo que les hiciera sentirse vivos. Su música se convirtió en un salvavidas emocional, una forma de seguir adelante cuando todo lo demás parecía incierto. Mirando hacia atrás, Benny admite que una vez pensó que el tiempo cerraría la historia de ABBA, que con los años llegaría una sensación de resolución, pero lo que ha aprendido con el paso del tiempo no es el cierre, sino la comprensión. Ahora ve el legado de ABBA a través de una lente más honesta, no como un cuento de hadas perfecto e impecable, sino como algo profundamente humano. No éramos un cuento de hadas, dice Benny. Éramos 4 personas tratando de no desmoronarse. La música era lo único que nos mantenía unidos. Esta constatación cambia todo lo que creíamos saber sobre el ascenso a la fama del grupo, sus relaciones y su posterior hundimiento. La verdad es que ABBA no se vino abajo por la presión de la fama, ni por las historias sensacionalistas que rodeaban su vida personal. No fueron las expectativas del público ni los constantes focos los que provocaron las grietas. Era algo más profundo, algo más difícil de afrontar: la música, lo que les conectaba entre sí y con el mundo. Era también lo que les impedía enfrentarse de verdad a sus luchas personales. Los integrantes de ABBA eran demasiado humanos para soportar el peso de sus emociones, y la música que creaban se convirtió en una forma de escapar del caos que acechaba bajo la superficie. La reflexión de Benny sobre la historia de ABBA arroja luz sobre una verdad más compleja acerca de la dinámica interna de la banda. No eran solo 4 músicos con talento que tenían una química mágica en el escenario. Eran personas que se enfrentaban a problemas personales, al dolor emocional y a la realidad de una fama que no sabían cómo superar. Al recordar su época juntos, Benny admite que la música les sirvió de refugio, una vía de escape temporal de las presiones que conllevaba formar parte de ABBA. La alegría que la gente veía en el escenario era real, pero también era una máscara. Detrás de las sonrisas, las risas y las canciones de éxito, había 4 personas tratando de dar sentido a sus vidas fracturadas. Este capítulo final cierra el círculo de la historia de ABBA. Amor, silencio, ambición, fama, pérdida y supervivencia. Cada uno de estos elementos desempeñó un papel en el viaje de la banda, pero ninguno de ellos cuenta la historia completa. El ascenso de la banda se construyó sobre el talento y la oportunidad, pero su colapso no se debió a la falta de ninguno de ellos. Fue el resultado de su humanidad, sus luchas personales, su carga emocional y el peso de sus propias expectativas. Benny revela aquí, en retrospectiva, las grietas estaban ahí desde el principio, pero quedaron tapadas por la fuerza de su empuje colectivo y la música que crearon. Nunca se trató de perfección, se trataba de sobrevivir. Ahora, a los 78 años, Benny ya no persigue el aplauso ni la validación. Persigue la verdad. Por primera vez, se siente libre para contar su versión de la historia sin miedo a dañar un legado o decepcionar a los fans. Este es Benny, que hace tiempo que ha hecho las paces con el tumultuoso pasado de la banda. Ya no siente la necesidad de mantener la imagen de ABBA como el grupo pop perfecto. En su lugar, acepta la realidad de que ABBA era tan imperfecto y vulnerable como el resto de nosotros. Y al contar la verdad sobre la historia de la banda, Benny ha reescrito lo que ABBA fue realmente. Un grupo que no se mantuvo unido por la fama o los sueños de cuento de hadas, sino por la música que les permitió sobrevivir a sus batallas personales. A medida que se desarrolla el capítulo final de esta historia, la confesión de Benny suena clara. ABBA no se rompió por la fama, las relaciones o la presión externa. Se rompió porque las personas que lo componían eran demasiado humanas, demasiado reales y demasiado vulnerables para soportar el peso de todo. La música era su vía de escape.
su terapia y su conexión mutua, pero al final no pudo salvarles de su propia fragilidad. Al compartir por fin su verdad, Benny ha dado el último paso para entender el legado de Ava, no como una imagen perfecta, sino como un viaje profundamente humano, imperfecto y hermoso. La verdadera historia de Ava no tiene que ver con la fama, el glamour o las brillantes portadas de las revistas. Se trata del dolor, la huida y la humanidad compartida que hicieron de su música algo tan poderoso. Y ahora, con su confesión, Benny nos ha dado la visión definitiva de lo que realmente era Ava. Gracias por vernos.